Hola. En la regulación funcional del sistema endocrino debemos de saber que dicha regulación y control es en sentido descendente, es decir, yendo desde el hipotálamo hasta las glándulas periféricas. Debemos tener en cuenta y presente que en el hipotálamo se van a producir una serie de hormonas o factores que bien estimularán la secreción de hormonas de la hipófisis o bien la inhibirán. Entre estos factores o estas hormonas hipotalámicas podemos mencionar las que vemos en esta tabla. En primer lugar, podemos hablar de la hormona liberadora de la ACTH, que es la corticotropin releasing, que es liberadora de ACTH, que sería esta, la CRH, que como veis está formada en una estructura polipeptídica, por tanto está formada por aminoácidos y estimula la secreción de hormona ACTH. En segundo lugar, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH, que está formada por varios aminoácidos, en este caso 10, y que en este caso estimularía tanto la FSH hipofisaria como la LH hipofisaria. Después nos encontramos con una hormona inhibidora de origen hipotalámico, que sería la hormona inhibidora de la prolactina, que realmente es una sustancia conocida y que se llama dopamina. Inhibe la secreción de prolactina. Otra hormona inhibidora es la somatostatina, que tiene 14 aminoácidos y que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento. Otra hormona estimulante del hipotálamo, procedente del hipotálamo y que actúa sobre la hipófisis, es la TRH, hormona estimulante de la TSH hipofisaria. Y por último, la hormona liberadora o estimuladora de la del crecimiento hipofisario, que es la GHRH. Por tanto, como veis, estimula la secreción de la hormona del crecimiento. Muy bien. A partir de aquí vamos a seguir estudiando esta cascada de hormonas y hemos llegado al momento en que debemos de explicar qué estructura y qué hormonas se segregan en la parte posterior de la hipófisis llamada neurohipófisis. En la neurohipófisis vamos a encontrar fundamentalmente dos tipos de hormonas. De un lado, la adiuretina o vasopresina, que reciben un estímulo directo del hipotálamo, y la otra es la oxitocina. Ambas hormonas tienen un carácter polipeptídico. Con respecto a la primera, la diuretina, como su nombre indica, lo que hace es retener agua y por tanto reducir la cantidad de diuresis diaria. Por tanto, ¿en qué casos se va a liberar esta hormona? Pues sobre todo cuando haya una pérdida de líquidos del cuerpo o haya estados de deshidratación. Al mismo tiempo, esta hormona también actúa sobre los vasos, provocando una vasoconstricción, reteniendo más líquido y por tanto aumentando la presión vascular o presión venosa, en general la presión en los vasos sanguíneos, de ahí el nombre de vasopresina. Bien, en cuanto a la otra hormona, que es la oxitocina, es una hormona que se libera sobre todo durante el parto para estimular la contracción de la musculatura uterina para favorecer la expulsión del feto. También actúa tanto sobre el tejido glandular como los conductos galactóforos para participar en la secreción de la leche. Bien, como os comenté hace un momentín, en el estímulo y regulación de la secreción hormonal hay una cascada de estímulos e inhibiciones que es descendente, es decir, se inicia en el hipotálamo y termina en la sangre, en donde se ha liberado la hormona de la glándula periférica. Si utilizamos el ejemplo del tiroides, veremos que desde el hipotálamo, cuando bien los efectos de las hormonas tiroideas o bien la concentración de las mismas baja, el hipotálamo recibe la señal de este déficit hormonal y libera la TRH, es decir,
la hormona liberadora de TSH, que actuará sobre la hipófisis. La hipófisis responde al estímulo de la TRH y liberará TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. La hormona estimulante del tiroides actuará sobre esta última glándula, estimulando la producción y liberación de hormonas tiroideas, las cuales pasarán a la sangre y ejecutarán sus funciones propias. Cuando estas funciones sobrepasan los límites normales o bien el nivel de hormonas aumenta por encima de lo normal, se producirá lo que ya comentamos, el fenómeno o efecto de retroalimentación negativa o feedback negativo, que es que se inhibe, por tanto, signo negativo, tanto la secreción de TSH por la hipófisis como la secreción de TRH por el hipotálamo. Este efecto lo veremos no solamente en este tipo de hormonas, sino en todas las que se segregan en la hipófisis anterior o adenohipófisis. En este caso, estamos viendo la regulación del control de la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias, es decir, la FSH y la LH, que actuarán lógicamente sobre las gónadas masculinas o femeninas. Digamos que el sistema se inicia en el hipotálamo con la liberación de los factores hipotalámicos u hormonas hipotalámicas que estimulan a las gonadotrofinas hipofisarias que tenemos aquí. La hipófisis, por tanto, libera FSH y LH, que actuarán sobre ovarios o testículos, y estos liberarán estrógenos, progesterona o andrógenos. Cuando el nivel o acción de estos elementos sobrepasa los límites de la normalidad, entonces se produce una retroacción o retroalimentación negativa, bloqueando el hipotálamo o bloqueando la adenohipófisis. En el caso de la glándula suprarrenal ocurre exactamente lo mismo. Vamos a detenernos un poquito describiendo y recordando la estructura y función de la glándula suprarrenal. Decíamos que estaba formada por dos regiones bien distintas, la corteza suprarrenal, que tenía un origen mesenquimatoso, y la médula suprarrenal, que tenía un origen celular procedente del sistema nervioso embrionario. Para terminar antes, decir que la medular suprarrenal va a liberar fundamentalmente adrenalina y noradrenalina. En la cortical podemos distinguir tres capas. La capa más superficial, que es la granulosa, que liberará mineralcorticoides, que ya sabéis que es la aldosterona, la capa fascicular o capa media, que liberará glucocorticoides, y la capa más profunda o interna, que es la capa reticular y que liberará andrógenos. Pues bien, las hormonas liberadas en la corteza suprarrenal están controladas por la ACTH de la hipófisis. La ACTH ya sabéis que es la hormona adrenocorticotropa, que a su vez está controlada por un factor u hormona hipotalámica. Bien, vamos a ver en esta figura cómo realmente estas hormonas de la corteza suprarrenal son de naturaleza esteroidea. Lógicamente, como veis, derivan todas del colesterol. Aquí la aldosterona, como veis, después de estos pasos sucesivos, procede del colesterol. Lo mismo ocurre con los glucocorticoides y con los esteroides sexuales. Como veis, todos derivan también del colesterol. Hay que recordar única y exclusivamente como, concepto importante, que las hormonas procedentes de la corteza suprarrenal son hormonas esteroides y proceden de un núcleo químico común, que es el colesterol. Bien, aprovechando que estamos en el estudio de la corteza suprarrenal, hay una serie de factores que pueden estimular los centros nerviosos que de alguna forma inician la secreción de las hormonas córtico suprarrenales. Por ejemplo, el estrés.
El estrés actúa sobre el sistema nervioso, que activa el hipotálamo, aquí aumenta, va a producir una liberación del factor o hormona hipotalámico que estimulará la liberación de ACTH por parte de la hipófisis libera ACTH, la cual actuará sobre la corteza suprarrenal y esta provocará el correspondiente aumento sanguíneo del cortisol, de los andrógenos y de la aldosterona. Cuando específicamente, en este caso, el cortisol sobrepasa los límites, entonces se produce el fenómeno ya conocido de feedback negativo, en los cuales se va a frenar la hipófisis a primer nivel y el hipotálamo al segundo nivel.